Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con los talleres que habíamos iniciado el anterior con el taller de diabetes y trasplante que dictó la doctora Eugenia Garay. Y en esta oportunidad contamos con la participación de la doctora. Es lo más fácil en el consultorio con la balanza. Podemos medir los pliegues cutáneos, el perímetro braquial, y otro indicador que es muy importante para nosotros es la circunferencia abdominal, que nos permite determinar el riesgo cardiovascular que puede tener ese paciente. Con estos datos también, y con la talla, podemos calcular el índice de masa corporal y en base a eso situar a nuestro paciente en esta escala para determinar si estamos ante un paciente que tiene bajo peso, los que tenemos un índice de masa corporal menor a 18.5, si es un paciente que está en su peso normal, entre 18.5 y 24.9, o si estamos en una situación de sobrepeso u obesidad. Ya por arriba de 25 consideramos sobrepeso, hasta 29.9, y ya más de 30 de índice de masa corporal es un paciente con distintos grados de obesidad. 1, 2 o 3, que es la que habitualmente se llamaba mórbida. Cuanto al perímetro abdominal que les mencionaba anteriormente, ¿por qué es tan útil? Porque es una referencia de la cantidad, entre comillas, de grasa visceral que tiene ese paciente, y sabemos que la grasa visceral es proinflamatoria y es la que nos indica que ese paciente tiene un riesgo cardiovascular mayor que otros, ¿sí? En el hombre el límite es 102 centímetros y en la mujer 88. Por sobre estos valores es un paciente con mayor riesgo cardiovascular. Y en cuanto a las pruebas de laboratorio, obviamente hacemos análisis completos, pero desde el punto de vista nutricional nos importa saber qué proteínas tiene el paciente, qué valores de albúmina, cuál es su perfil lipoproteico, sus glucemias, ionograma, bueno, hepatograma y demás. Dosajes de vitaminas. De acuerdo al momento en el que estemos, vamos a ir especificando los pedidos de laboratorio. Bueno, en cuanto a las generalidades, la alimentación saludable va a ser fundamental para que el paciente se pueda recuperar después del trasplante. El trasplante hay que interpretarlo como un factor de estrés, como un agente estresor que irrumpe, modifica la situación metabólica de ese paciente y cambia los requerimientos nutricionales, generalmente aumentándolos. Y el otro punto importante es tener en cuenta que tanto la cirugía y el proceso de estrés al que se ve sometido el paciente, como las drogas que vamos a utilizar, generan alteraciones metabólicas que aparecen en la mayoría de los pacientes y que son el sobrepeso o la obesidad, el desarrollo de síndrome metabólico, hiperglucemias y o diabetes. Nuestra indicación terapéutica, nuestro plan nutricional, tiene que también considerar que el paciente puede estar bajo efectos secundarios de las drogas que estamos usando, que puede haber cambios en el apetito, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber dolor abdominal, diarrea, cambios en el gusto, y todo eso a la hora de proponerle una dieta hay que tenerlo en cuenta. Lo otro muy importante es considerar efectos adversos más a largo plazo, como son el desarrollo de diabetes o de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que se ve con muchos de los inmunosupresores que usamos, sobre todo con el tacrolimus. Bueno, con el sirolimus también puede aparecer, pero sobre todo tacrolimus y corticoides son las drogas que más impactan en el desarrollo de diabetes y en el desarrollo de dislipemia. Como ven, hay otros factores, hay otros efectos secundarios que pueden aparecer y que también tenemos que estar atentos, alteraciones en los niveles del calcio, en los niveles de magnesio, puede haber nefrotoxicidad, puede haber neurotoxicidad, por supuesto son drogas inmunosupresoras o inmunomoduladoras que aumentan el riesgo de desarrollar infecciones, el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y sobrepeso u obesidad. Otra cuestión importante desde el punto de vista nutricional, que muchas de estas drogas, al consumirlas con determinados jugos o determinados alimentos, pueden variar su concentración en sangre. Una de las cosas que habitualmente les decimos a los pacientes es que no consuman pomelo, jugos de pomelo, porque la combinación con tacrolimus produce un efecto inhibidor sobre las enzimas del hígado que metabolizan la droga, por lo tanto cambian los niveles sanguíneos del tacrolimus, ¿sí? Hay combinaciones, alimentos que producen inhibición de las
enzimas de citocromo P450 y otras que inducen la actividad de las enzimas. Por lo tanto, podemos tener en más o en menos la droga inmunosupresora que estamos indicando, y lo que buscamos es que esta concentración sea lo más estable posible para que cumpla el efecto que tiene que cumplir. Bueno, siguiendo con las generalidades, sabemos que tenemos que garantizar que haya un adecuado aporte de proteínas de alto valor biológico. El paciente tiene que consumir proteínas. Disminuir el consumo de las grasas en general, no consumir grasas trans. Disminuir el consumo de los azúcares simples, ¿sí? Hidratos de carbono simples, siempre preferir los hidratos de carbono complejos. Disminuir la ingesta de sodio, siempre monitorear los niveles que tienen de calcio, de vitamina D, de potasio, de magnesio. Estar siempre pendientes del perfil lipoproteico y las glucemias que maneja el paciente. Insistir en la ingesta de líquidos. La ingesta de líquidos tiene que ser mayor a 2 litros, yo diría más cercana a 3 litros de agua por día. En trasplante renal esto a veces es difícil porque son pacientes que vienen con restricción hídrica por la diálisis y les cuesta mucho incorporar el hábito de tomar líquidos, y más en esta cantidad que les estoy diciendo. Y otro punto importante es que el paciente consuma fibras, ¿sí? Y ayudar al tránsito intestinal. La actividad física es otro de los pilares del enfoque nutricional. A todos los pacientes hay que incentivarlos a la práctica de actividad física, por supuesto, adecuada a sus posibilidades, personalizada, pero son pacientes que pasado el momento inicial de la cirugía, cuando ya están con el alta quirúrgica, digamos, pueden comenzar, retomar si ya hacían, o iniciar la práctica de actividad física con caminatas o con la actividad que venían haciendo, pero insistir en la importancia por los efectos beneficiosos que tiene desde todos los puntos de vista, desde el aspecto cardiovascular, desde el aspecto emocional, psíquico, muscular, osteomuscular y demás. Otro ítem que siempre charlamos con los pacientes y remarcamos es aumentar las medidas de bioseguridad alimentaria y la higiene a la hora de preparar los alimentos y manipular los alimentos. Si bien esto es algo que todos debemos hacer, recalcar que en los pacientes inmunocomprometidos hay que prestar mayor atención a los utensilios con los que se preparan los alimentos, separar las tablas que son para alimentos crudos de alimentos cocidos, cómo deben preparar el agua que van a ingerir. Si no es agua embotellada, mineralizada, tiene que ser agua hervida, adecuadamente preparada. Bueno, remarcar este punto también es importante, aunque parezca obvio, es parte de la indicación nutricional de todos nuestros pacientes. Y después, a la hora de hablar puntualmente de su dieta, su propuesta de dieta, siempre buscar que sea una propuesta variada, que no sea monótona, que al paciente no le resulte aburrido comer siempre lo mismo, personalizarla de acuerdo al momento que estemos del trasplante o del tratamiento, adecuarla al género, a la edad que tiene el paciente, a la actividad que realiza. No es lo mismo un paciente que trabaja, el paciente que está todo el día en su casa, el paciente que se moviliza más, el que se moviliza menos. Y ordenarla, tratar de que incorporen horarios, comidas principales, colaciones, pero que tengan un hábito que puedan sostener y mantener a lo largo del tiempo. En cuanto a las consideraciones específicas de cada trasplante, puntualmente de cada órgano, en lo que es trasplante renal, siempre diferenciamos los objetivos que tenemos en el trasplante inmediato, que son los primeros meses, o temprano, primeros meses, primer año, y los objetivos tardíos. Pasado el primer año, pues sabemos que durante los primeros meses es el momento en el que tienen mayor dosis de medicación inmunosupresora, los cuidados son por ahí más rígidos, es el año tal vez más difícil de llevar, y luego todo se va flexibilizando un poquito de acuerdo a la evolución de cada paciente, pero bueno, no es lo mismo los primeros 12 meses que después. El aporte de proteínas tiene que ser aproximadamente de 1 gramo por kilo por día, aunque en el posoperatorio inmediato tal vez necesitemos un poquito más, 1.3, 1.5 gramos kilo día, estaría bien. Siempre reducir el consumo de azúcares, de grasas, como les dije anteriormente, preferir los hidratos de carbono complejos, estar atentos a todos los alimentos que puedan aportar potasio o que puedan influir en los valores de potasio, así como en el sodio, reducir el consumo de sodio, insistir en que se hidraten adecuadamente. Bueno, la indicación de no consumir pomelo, sobre todo si están en tratamiento con tacrolimus, que es la mayoría de nuestros pacientes, y indicarles
vitamina D y calcio, sabemos que son pacientes que van a estar con tratamiento con corticoides por un largo periodo crónico, digamos. No tenemos esquemas de tratamiento en nuestro equipo sin corticoides y con dosis muy bajitas, pero son pacientes que van a estar con esta droga todo el tiempo desde el trasplante en adelante. Así que hay que monitorizar los valores de vitamina D y calcio e indicarles, suplementarlos con esto también. En cuanto al trasplante hepático, les dejo algunas herramientas que hay que tener en cuenta. Siempre se valora la función del injerto a través de la evolución clínica. Medimos, por supuesto, las determinaciones de laboratorio, nos ayudan las enzimas para ver el grado de colistasis que pueda tener o de citólisis. Intentamos siempre hacer aporte proteico, pero siempre tenemos que tener cuidado o limitarnos en cuanto al riesgo de desarrollar encefalopatía que tienen estos pacientes. Y otro punto importante es evitar las hipoglucemias. O sea que todo el enfoque nutricional tiene que estar basado en estos dos puntos. Inicialmente, por supuesto, no ingerir bebidas alcohólicas, no lo dije antes, pero en realidad esa es la indicación para todos los pacientes trasplantados, sean trasplantes hepáticos o no, pero bueno, esto es importante también aclarárselo a los pacientes. El alcohol interfiere con todas las otras drogas y el metabolismo hepático de las drogas. En cuanto al trasplante cardíaco, acá hay que considerar que pueden necesitar soporte nutricional de tipo parenteral. Son pacientes en donde hay que estar muy atentos al sobrepeso, al desarrollo de dislipemias, restringir el consumo de sodio y todas las enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. Son pacientes que, por supuesto, ya lo tienen, así que hay que insistir con esto. En cuanto al trasplante intestinal, también acá esto es muy específico y hay que valorar el nivel de insuficiencia intestinal que tiene ese paciente y de acuerdo a esto proponer formulaciones enterales o parenterales. En cuanto al trasplante pulmonar, acá es muy común que veamos pacientes desnutridos desde el momento del pretrasplante. Esto tiene que ver con su hipoxemia, con su anorexia, su hipoxemia crónica, ¿no? Tienen mayores requerimientos nutricionales, suelen tener comorbilidades, bueno, son pacientes particulares. Las recomendaciones dietéticas para todos los pacientes tienen que empezar ya desde el momento en que están en lista de espera, ¿sí? Y luego, bueno, se personalizarán de acuerdo al momento del trasplante en el que estén. Y ahora yo tengo esos clínicos, doctor. No sé si los leo yo o los lee alguien. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Específicamente en el trasplante renal, Silvina, el sobrepeso es algo que nos limita mucho. Uno de los avances quirúrgicos que se ha tenido en los últimos tiempos para no limitar a los pacientes con índices de masa corporal mayores a 35 son los métodos mini invasivos, tanto en el donante como en el receptor. La nefrectomía por vía laparoscópica o la nefrectomía vía robótica permite a los donantes que antes se descartaban por obesidad poder realizarla. Generalmente tienen mayor riesgo que otros y preferimos inclinarnos, en el caso del donante vivo, a que bajen de peso. Por el otro lado, en el receptor también ocurre lo mismo. Estos dos avances han permitido realizar el implante renal por vía laparoscópica, ya sea la convencional o a través de el Da Vinci. ¿Qué rol juega en este momento el desarrollo de la cirugía bariátrica? Bueno, ¿Conoces algo al respecto?
Yo lo que le puedo decir es que no hay que, una cosa es un paciente con sobrepeso y otra cosa es un paciente con obesidad. Nunca hay que olvidarse que la obesidad es una enfermedad, es una patología, y es una patología cuya base está en el cerebro, ¿sí? Entonces es una enfermedad crónica que no se resuelve simplemente con una cuestión más mecánica como es el procedimiento quirúrgico. O sea, la cirugía bariátrica tiene indicaciones puntuales, por supuesto, y hay muchos pacientes que se ven beneficiados con ellos, pero no olvidarnos que el enfoque siempre tiene que ser interdisciplinario, integral, y que es un paciente con una patología crónica, ¿sí? Que no se resuelve solamente con la cirugía, porque después de la cirugía bariátrica el paciente Se tiene que cortó. sostener. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha. Bien. Decía que después de la cirugía bariátrica es un paciente que sigue teniendo una enfermedad crónica y tiene que sostener un cambio de hábito, seguir una determinada terapéutica en base a su enfermedad de base. No olvidarnos esto, por eso el enfoque siempre debe ser multidisciplinario y integral, y es una decisión del equipo también determinar si es candidato o no tanto a la cirugía bariátrica como posteriormente al trasplante, ¿no? Perfecto. Perfecto. Sí, nosotros indicamos, creo que una sola oportunidad, la cirugía bariátrica en un paciente joven, que era un obeso mórbido. No termina, como vos decís, además de tener el enfoque multidisciplinario, también está sujeto a otras cirugías, sobre todo cirugías que corrijan los colgajos, Claro. que a nosotros nos impide, en todos los casos de trasplantes abdominales, no es que impidan, pero sí dificultan mucho cualquier tipo de procedimiento. Ahí es cuando entran las cirugías de los colgajos, que muchas veces en este tipo de pacientes son grandes cirugías. Y por los trastornos que cada uno de los tipos de receptor tiene, son muy propensos a las infecciones. Claro. Colgajos que pueden llegar hasta la rodilla, ¿no es cierto? Hacer esas grandes resecciones también es riesgoso. Pero cada vez más se están incorporando en todos los casos de pacientes que por los medios habituales no pueden bajar de peso. Claro. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta a la doctora Chussi? Yo quiero que tomen dimensión de esta clase, porque muchos de los principios que claramente se han expuesto les van a servir para la práctica médica general. También es una clara demostración de cómo los trasplantes es un tema de integración de conocimientos. Esta clase que ha presentado vale para la atención de los pacientes habituales fuera del trasplante en el consultorio, en la práctica clínica. Bueno, pasemos a los dos casos clínicos. ¿Y quién se ofrece a leer? Ya estamos terminando la cursada. Todavía. ¿El que lea? Hola. Sí, vamos, adelante. Sí, prendo la cámara. Caso clínico 1. Hombre de 71 años, talla 1,75. Antecedentes personales de... Se me cambió la... Ahí. Antecedentes personales de POC, poliquistosis renal, en hemodiálisis, año 2010. Mayo de 2018, trasplante renal con donante fallecido de 34 años de edad. Causa de muerte, herida de arma de fuego. Mismatch 100.
Inmunosupresión, se hizo inducción con basiliximab, se hizo mantenimiento con meprednisona, micofenolato y tacrolimus. POP no sé qué significa. Posoperatorio, complicado. ¿Cómo? Sí, posoperatorio. Posoperatorio complicado, internación prolongada, nefrostomía percutánea, ITU, necrosis del uréter. Marzo de 2020, switch a Belatacept. Bien. Bueno, Bueno, con ¿qué esto, tipo? ¿alguien quiere hacer algún comentario de este paciente? Un paciente que se trasplante a los 71 años, ¿sí? Y que llevaba, al momento del trasplante, 8 años en hemodiálisis, ¿sí? Eso ya por ahí nos da un perfil del paciente. En cuanto al donante, ¿algo para comentar? ¿Al mismatch? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Es una buena compatibilidad? ¿Es una compatibilidad estándar o es una buena compatibilidad? ¿Qué me podés decir, Pablo? Y la verdad que no me acuerdo mucho, pero me parece que no es muy buena la No. compatibilidad. ¿Qué significa el mismatch 100? ¿Te acordás? ¿Qué significa? ¿Cuántos antígenos tiene en común el receptor con el donante? Y uno solo, el A. No. Porque al ser mismatch es al revés. Son incompatibilidades. Entonces, si son 2A, y ahí te pone 1, ¿no es cierto? Está compartiendo una, está compartiendo los 2B, está compartiendo los Acá, 2 DR. muy Por buena lo compatibilidad tanto, entonces. y de 6, 5. 5. De 6 comparten 5. Si fueran 3 ceros, sería un histoidéntico. ¿Eh? Sí, sí. Muy bien. Es un donante Por esa joven. razón, Sí, doctor. Fíjate, Pablo, que la inducción no se hizo con la droga más potente que disponemos. ¿Te acordás cuál era más potente para inducir? ¿Alguien se acuerda de ustedes? Era la timoglobulina, ¿no es cierto? Timoglobulina. Utilizamos el basiliximab en este caso. A ver, un segundito. Es un donante joven para un paciente mayor. El donante fallece por herida de arma de fuego, por TEC por herida de arma de fuego. Así que en cuanto al donante, me parece que tenemos un buen donante con muy buena compatibilidad. Y por eso elegimos ese esquema de inmunosupresión de inducción. Y el mantenimiento, meprednisona, micofenolato y tacrolimus, ¿qué les parece? ¿Es lo que usamos habitualmente? Es lo que usamos habitualmente en trasplante renal, sí. Es el esquema de elección. El postoperatorio de este paciente, como puse, fue complicado, fue una internación muy prolongada, en base a distintas complicaciones e intercurrencias que tuvo, como les menciono ahí, nefrostomía percutánea, infecciones urinarias, requirió tratamiento antibiótico prolongado, necrosis del uréter, bueno, tuvo que ingresar a quirófano algunas veces. Y en marzo del 2020 hicimos una modificación de su inmunosupresión a Belatacept. ¿A alguien se le ocurre por qué podríamos haberle cambiado la inmunosupresión? Dijimos que estaba con el tratamiento que es de elección, con la inmunosupresión de mantenimiento de elección, que es la que mencionamos antes, y en marzo del 2020 se hizo una modificación. ¿Saben por qué se nos
puede presentar la situación de tener que modificarle la medicación inmunosupresora? ¿Qué se les ocurre? ¿Por efectos adversos? Claro, una opción es por efectos adversos. ¿Alguna otra cosa que pueda haber pasado por el cual uno cambia la inmunosupresión? Tolerancia. ¿A qué te referís? Se puede cambiar Tolerancia, me porque dijiste. aparece rechazo o aparecen infecciones. Perdón, la pregunta era por qué se le cambiaba la inmunosupresión. Claro, ¿por qué se les ocurre, claro, que uno pueda tener que modificar la inmunosupresión? Acá Y yo no puede les ser dije por por qué. varias. Perdón. O sea, ahora se me viene a la cabeza que puede ser por varias cosas. Una de ellas es Sí. que, o sea, por lo menos lo que leí es que, por ejemplo, el tacrolimus creo que era, que estaba como contraindicado en pacientes que tengan un cáncer justamente porque Ujú. estimula la proliferación celular. Bien, bien. Esa es una indicación para modificar la inmunosupresión. En ese caso, por ahí no elegiríamos Belatacept, pero es una de las indicaciones. La patología oncológica nos obliga a revisar la inmunosupresión y generalmente tener que hacer modificaciones. Los efectos secundarios, como dijo Pablo, me parece, es otro de los grandes motivos por los cuales tenemos que indicar modificar las drogas, que fue en parte lo que pasó con este paciente, que desarrolló síntomas de tipo neurológico, de tipo de neuropatía periférica en miembros inferiores, después de haber sido estudiado y después de evaluar en conjunto múltiples opciones, se decidió hacer este cambio. El tacrolimus tiene potencialmente efecto neurotóxico. Entonces, en marzo del 2020 hicimos esta modificación, con la cual el paciente anduvo muy bien, tanto de su sintomatología como de su función renal, ¿sí? Así que actualmente es un paciente que está con Belatacept, meprednisona y micofenolato. Esperen que no puedo cambiar. Justito te iba a acotar eso, que acá tengo anotado que el tacrolimus tiene efecto neurológico. Claro, ¿Por qué en ese neurotóxico, caso sí. no, por qué en ese caso no solamente se cambió el tacrolimus, que es el que supongo que sospechás que está dando los efectos adversos, y se Ujú. cambió todo? ¿Por qué? No, se cambió, se suspendió el tacrolimus, pasamos a Belatacept, que es una droga que se administra en forma endovenosa una vez cada 28 días, y le dejamos los corticoides y el micofenolato lo dejamos. Ah, quedaron los otros dos. Ah, Sí, quedaron los otros dos, exacto. Solamente suspendimos el que consideramos que podía estar participando en los síntomas que tenía el paciente. Bueno, acá les traje una tabla donde vemos desde el momento del trasplante hasta la actualidad cómo fue la evolución del peso del paciente. Llega el momento del trasplante pesando 75 kilos. Si no recuerdo mal, su talla era unos 71, pesando 75 kilos. Al momento del alta, fíjense que él se trasplantó en mayo y se fue de alta en julio del 2018. Su peso, fíjense cómo varió en ese poquito tiempo. Se fue del hospital pesando 62 kilos 300. En diciembre del 2019, más de un año después, más o menos se mantenían el mismo valor, 63 kilos. En diciembre del 2020 un poquitito más, pero siempre oscila alrededor de los mismos valores. Un paciente que mantiene el peso. En septiembre del 2021, 63 kilos, y en julio de este año, 65 kilos. ¿Sí? Acá les dejo un laboratorio actual del paciente. ¿Alguno lo quiere leer? Por ahí si no saben lo que significa cada sigla, se los leo hematocrito, yo. hematocrito Hematocrito 52. Sí, dale, dale. justo te iba a leer. Hematocrito 52, colesterol total supongo que es 111, Sí. LDL 54, HDL 40, triglicéridos 84, protrombina será. Proteínas totales. Proteínas totales 68 y albúmina 35. Bien. ¿Qué les parece este laboratorio? El hematocrito está ahí al límite superior, ¿Por qué podría ser? deshidratación.
Ujú. Pues ¿Qué otra cosa de los puede ser una relacionados? causa, pero este paciente viene a este tipo de control por consultorio externo, ¿no? Sí, tendría que estar bastante deshidratado para Igual, que pero esté. La poliglobulia es una circunstancia, una complicación luego del trasplante renal que encuentra su origen en una hormona, la eritropoyetina. en la eritropoyetina. Muy bien. Mm. Entonces, fíjense lo que pasa. La poliquistosis renal, prácticamente estos pacientes no tienen antecedentes de transfusiones, porque no altera, a pesar de que ya conocen las imágenes de un riñón poliquístico, y que seguramente a este paciente le habíamos hecho, Silvina, una nefrectomía. Sí, La nefrectomía tenía un riñón remanente, ¿no es cierto? Y la poliquistosis no altera el sistema yuxtaglomerular. Por lo tanto, produce eritropoyetina, que se suma a la eritropoyetina del riñón trasplantado. Y por eso la poliglobulia es una circunstancia que se puede encontrar. Generalmente la poliglobulia se soluciona con sangrías, ¿cierto? Pero cuando no responde a las sangrías, tiene indicación de, en este caso, por ejemplo, de hacer la nefrectomía bilateral. Incluso, no en la poliquistosis, sino con riñones pequeños, ¿cierto? Hay que hacer la nefrectomía bilateral, o por lo menos si son muy chiquitos, ¿no es cierto? Hay otro recurso mini-invasivo que es la embolización del parénquima remanente. De esa manera bajamos los niveles de eritropoyetina. Muy bien. y tiene otro antecedente, doctor, que también puede influir en este valor de hematocrito, que es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Crónica, exacto, la hipoxia. O sea que tiene dos causas que impactan en el hematocrito Exacto. y que pueden justificar. De hecho, es un paciente que siempre maneja estos valores. En su historial de laboratorio, estos son los valores habituales. Bueno, en cuanto al perfil lipoproteico, ¿qué les parece? ¿Es normal? ¿Esos valores que vemos son normales o deseables para este paciente? No me ¿El acuerdo los colesterol valores. total está bien o está mal? 111 tiene el colesterol total, ¿eso es un valor normal? Para mí también. Bien, por ahí buscaríamos que tenga un HDL un poquito más alto, es un colesterol protector un poquito más alto, pero en líneas generales parece estar bien. ¿Los valores de proteínas y de albúmina les parecen normales? Creo que la albúmina, no sé si está un poco baja, pero Sí, ahí. está en el límite inferior, sí. Claro. En el Sí, límite inferior, sí. Proteínas exactamente, en el también. límite inferior. ¿La qué? Las proteínas también. Se me corta porque por ahí sospecho de Sí, a nada. veces se escucha medio cortado, pero bueno, También tal vez está en soy yo, el ¿eh? límite inferior. Exacto, en límite inferior las dos. Bien. Bueno, acá les proponía que calculen el índice de masa corporal y con los datos que tenemos hasta ahora tengan una impresión diagnóstica y qué intervenciones, desde el punto de vista nutricional o clínico en general, podríamos hacer con este paciente. ¿Se acuerdan cómo se calcula el índice de masa corporal? ¿Cómo es la fórmula? No se escucha, Silvina, se ¿Se corta. acuerdan cómo se calcula el índice de masa corporal? ¿Cómo es la cuenta?
Peso por talla al cuadrado. Peso sobre peso Claro. dividido talla al cuadrado. Bueno, en este paciente el índice de masa corporal es 21 y un poquito, 21.2. Ese valor, ¿qué les parece? ¿En qué? Silvina, Sí, sí. Se escucha muy bien, no se escucha. sí, se escucha bien. Algunos me escuchan y otros no. Quizás Clemente se te corta. Acá se escucha muy bien. Estoy en la facultad. Debe ser tu internet, Clemente. Ah, bueno, perfecto. No digo nada entonces. Bueno, el índice de masa corporal le da 21. ¿Alguno sabe, se acuerda si esto es un valor normal, si es sobrepeso, si es bajo peso? No, ¿Se es acuerdan de normal. la tablita? Es normal. Es un peso normal. Bien. Entonces, estamos ante un paciente trasplantado en el año 2018 que está con un peso aparentemente normal. ¿Qué intervenciones o qué indicaciones, qué recomendaciones le podríamos dar en base a todo lo que vimos? Siga así, le decimos. Sí, dieta sana. Igual el peso No, que coma más el índice de masa proteínas, porque corporal. tenía los valores bajos de proteínas justamente. Bien. Recalcaríamos, veríamos, más allá de que no nos basamos solamente en un número o en un índice, ¿sí? Sino que lo vemos al paciente, charlamos con el paciente, vemos el laboratorio, y más allá que nos dé peso normal, es un paciente que está con las proteínas al límite, que está aparentemente en un valor normal, pero que bueno, podemos mejorar su perfil nutricional. Incorporar más proteínas, con eso va a mejorar seguramente también el perfil lipoproteico, y la actividad física, chicos, también, porque el músculo lo tienen que trabajar. Estos pacientes son pacientes que pierden enseguida masa muscular, sobre todo, bueno, en el trasplante inmediato, ¿no? Entonces la actividad física siempre la tenemos que recalcar e indicar, y supervisar que el paciente lo haga, ¿sí? Bueno, ¿alguno tiene algo para comentar o quieren hacerme alguna pregunta de este caso? ¿O pasamos al siguiente? No, perfecto, perfecto. Bien, bueno, a ver quién lo va a leer. ¿Alguno que se anime? Si quieren Si se leo. equivocan, dale. Es mujer de 45 años, una talla de 1,51 m. Antecedentes personales, gastritis, una ITU, colecistectomía. ¿Qué es esto? Insuficiencia renal crónica terminal. Perfecto. Posteclampsia, ingresa con una historia clínica del año 2007. No, una historia clínica En no. hemodiálisis. Ingresa Hemodiálisis, en perdón. hemodiálisis. Sí. Bien. Y en marzo del 2015, trasplante renal con, ¿qué sería DF? Donante fallecido. De 30 años de edad, causa de muerte, anorexia post paro cardíaco. Y no llego a ver bien. Mismatch. Ah, está bien, mismatch de 110. Bueno, la inducción es con basiliximab y bueno, se encuentra en mantenimiento con meprednisona, micofelonato y tacrolimus. En abril de 2021 se diagnostica cirrosis hepática y pesa al momento del trasplante 73, más 74 kilos básicamente, redondeado, y peso actual 81. Bien. Bueno, ¿qué comentarios? Tiene un montón de información en este caso. ¿Qué comentarios podríamos hacer? La causa de la insuficiencia renal de la paciente, de la receptora, ¿cuál es? Eclampsia. La eclampsia. Bien, ingresó en hemodiálisis en el año 2007 y se trasplantó en el 2015. ¿Son Profe, muchos o pocos años? Sí. y la ITU también lo podría ser como causa, En porque, o algunos sea, casos puede ser. claro. Ella desarrolla la insuficiencia renal posterior a la eclampsia. Pero las infecciones urinarias, por supuesto que son un antecedente importante, que siempre buscamos. Son pacientes que, si han tenido infecciones a repetición, pueden estar colonizados por algún germen en particular.
Y eso después, a la hora del trasplante, es un dato infectológico que nos es muy útil. Ella inicia la hemodiálisis en el año 2007, ingresa y se trasplanta en el 2015. Son unos años de diálisis, ¿no? ¿Les parecen muchos o pocos? Creo que dentro de todo poco a lo que se suele esperar, ¿no? De acuerdo a nuestra situación. Claro. Bien, el donante, ¿qué podemos decir del donante? ¿Es un buen donante? ¿Les parece? ¿Cómo es la compatibilidad? O sea, normalmente como que los donantes fallecidos no responden, o sea, tienen mayor porcentaje a no responder justamente al trasplante que en donantes vivos. ¿Te referís a la función del injerto posteriormente, a la función del riñón? Claro. Ujú. Bien, pero bueno, tenemos un donante de 30 años de edad, o sea, un donante joven, ¿sí? En principio, eso ya es un buen dato. La compatibilidad con la receptora, ¿cómo era? ¿Buena? ¿Intermedia? ¿Mala? ¿Muy buena? ¿Cuántos antígenos comparten o cuántos tienen distintos? Comparte 4 de 6. Bien, bien. Por eso también, si se fijan la inducción que utilizamos, ahí ya tienen como una trampa. Utilizamos basiliximab, por ende es un paciente, un receptor con bajo riesgo inmunológico en principio, por eso elegimos esa droga. Bueno, a veces pueden pasar a ocurrir algunas otras circunstancias por las cuales también la tengamos que utilizar. Y la inmunosupresión de mantenimiento es la habitual, como dijimos en el caso anterior. Esto de abril del 2021 que aclaramos se diagnostica cirrosis hepática, ¿qué les parece? ¿O cuáles son las causas más comunes de cirrosis? O sea, a los 6 años del trasplante es una paciente que se le diagnostica cirrosis hepática. Es un dato muy importante este. ¿Qué le parece, doctor? ¿Quiere decir algo o paso a la siguiente? No sé si me escuchan, yo no Sí. prácticamente no los escucho. Escuché Yo doctor. lo escucho bien, lo escucho bien. No, si quería comentar algo de la cirrosis o del caso, o paso a la siguiente. No entendí porque se corta, tengo mal internet. Bueno, no importa. A ver, laboratorio actual. A ver, ¿quién lo quiere leer? No sé quién estaba leyendo el caso. Una de las chicas. Ahí desapareció. Hematocrito 42, creatinina 1,7, urea 1,6, ¿qué sería CT? Colesterol total. Perdón, colesterol total, 172, HDL 67, LDL 84, triglicéridos 56. El FAL, bueno, después de que Fosfatasa es. alcalina. Sí, Fosfatasa fosfatasa alcalina. alcalina. Claro, o sea, yo lo que vi ahora era como que o sea, en el instituto privado se hacían, pero como que no siempre había. Bueno, ¿Fosfatasa alcalina? sí, o sea, justo ahora cursé en el Rossi y me dijeron, no, como que en el público no hay esto. Entonces no estaba acostumbrada a saber bien los valores. No sé si está Está aumentada bien. Está o bien, no importa, seguir leyendo. bueno, TGO 20, TGP 19, proteínas totales 65, albuminas 36,3. Bien. Bueno, ¿qué les parece este laboratorio y en este contexto que les comenté de la paciente? Esto es actual, ¿sí? La FAL, la creatinina, aumentadas. La creatinina sí, está un poquito más alto que los parámetros normales, es más o menos el valor que ella habitualmente maneja en su historial.
Generalmente está entre 1,6, 1,8, se maneja ahí. ¿El perfil lipídico qué les parece, el perfil lipoproteico? En principio no parece gran cosa en cuanto al perfil Yo diría que bien. lipoproteico. Ujú. Y vemos que tiene una fosfatasa alcalina elevada, con transaminasas normales. ¿Las proteínas cómo están? La albúmina y las proteínas totales. Están medio en el límite inferior, como en el caso anterior. ¿Cuál es el Entonces, valor de las proteínas totales? Lo está googleé y en dice rango 60. normal acá, pero está un Claro, por eso. poquitito en el límite inferior. La albúmina también, de 3,5 para arriba o 35 para arriba, pero bueno, sabemos que están más en el límite inferior. Pero esta paciente que tiene cirrosis hepática, ¿qué nos interesa saber del laboratorio? O sea, ¿qué es la cirrosis y qué implicancias tiene? ¿Alguno se anima? Y va a estar reflejado en el colesterol, Ujú. en la albúmina, Transaminasas. las proteínas totales también. Bien, hay dos cuestiones. Las transaminasas, ¿de qué nos hablan? ¿Nos hablan de la función del hígado? No, de daño hepático. De daño celular, Mercurio, exacto. claro. Del daño celular. Son enzimas que aumentan cuando la célula está dañada, salen, aumentan cuando la célula está dañada, pero no tienen que ver con la función del órgano. Como bien decías, creo que Juan Cruz habló, hay otros Sí. parámetros de laboratorio que miramos para ver la función del hígado, que son un poquito los que nombraste. Y hay otros también más específicos que por ahí no están disponibles en todos los centros. ¿Y por qué motivo puede esta paciente tener cirrosis? ¿Cuáles son las causas más comunes de cirrosis? Más frecuentes en Colín. nuestro medio. ¿Cuál es la Alcoholismo. causa en nuestro medio? ¿Alcohol? Ujú. ¿Y qué les parece? ¿Podría ser esta paciente? Sí, ¿por qué no? Bien, podría ser. Se supone que estos pacientes, esta es una paciente ya trasplantada que concurre periódicamente al hospital, en este caso a nuestro equipo, para que la controlemos, donde cualquier situación de este tipo, de enolismo o de consumo de alguna otra sustancia, se debería pesquisar, o digamos, tratamos de pesquisarlo a tiempo, ya desde la etapa de pretrasplante, ¿no? Porque sería una situación a tener en cuenta para determinar si se puede o no trasplantar el paciente. En este caso no tiene que ver con el alcohol, la cirrosis de la paciente, pero sí es la causa más frecuente y que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las otras causas de cirrosis? Tóxica por efecto de medicamentos que toma. Ujú. Podría ser Autoinmune también. No sería el autoinmune caso, pero también. Por supuesto, autoinmune es una causa. Las hepatitis. Bien, las hepatitis. Perfecto. Bueno, les cuento, esta paciente, por supuesto, concurrió desde que se trasplantó periódicamente a nuestro servicio, para nuestro equipo, para que la controlemos, y empezamos a notar estos cambios en el hepatograma, fundamentalmente a predominio de la fosfatasa alcalina, algún laboratorio con un discreto aumento de transaminasas, pero predominantemente la fosfatasa alcalina persistentemente elevada. A raíz de eso comienza a ser estudiada y se diagnostica la cirrosis. ¿Alguien sabe cómo se diagnostica? ¿Cómo llegamos a decir que un paciente tiene cirrosis? O sea, no va a ser con por la una, fosfatasa alcalina elevada, ¿no? Biopsia con una hepática. biopsia. Ujú. Vamos de una a la biopsia. Vamos primero a algunas instancias
anteriores. Primero, si encontramos un paciente con un hepatograma alterado, generalmente le pedimos una ecografía abdominal. ¿Sí? Queremos ver el hígado, por lo menos cómo se ve por ecografía. Bien, es lo primero que hicimos. Y a partir de ahí, se inicia un plan de estudio, ¿sí? Ya en la ecografía había signos llamativos, por lo cual continuamos estudiándola. Una paciente con antecedentes de esteatosis, ¿sí? Y ustedes saben que hoy por hoy el hígado graso es una entidad definida, encuadrada, enmarcada dentro del síndrome metabólico, ¿sí? Estrechamente vinculada y que tiene una posible evolución, ¿sí? Puede desarrollar inflamación, puede transformarse en esteatohepatitis, y puede continuar progresando hasta estadios de cirrosis, ¿sí? De fibrosis. Y una vez que tenemos diagnóstico de cirrosis, queremos saber en qué estadio estamos, ¿sí? Y para eso también hay métodos específicos. El caso de esta paciente tiene que ver con esto, se relaciona con esta situación. Ya una vez diagnosticada la cirrosis, son pacientes que hay que estudiarlos periódicamente, con determinados estudios, con dosajes de alfa-fetoproteína y con monitoreo ecográfico de su cirrosis. ¿Sí? ¿Saben por qué? ¿Tienen riesgo de qué? ¿De desarrollar qué patología? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No entendí. Los pacientes con cirrosis, una vez que ya uno hace el diagnóstico de cirrosis, entran en un plan de estudio periódico que incluye el dosaje de alfa-fetoproteína y ecografías periódicas que pueden ser cada 6 meses o menos, depende del paciente y el estadio de la cirrosis, en búsqueda de complicaciones, que cuál es la más común y por lo cual les di estos datos que les doy. La alfa-fetoproteína, ¿para qué la pedimos? La progresión a cáncer. Exactamente. O sea, ella ya con el diagnóstico ingresa en este protocolo de seguimiento. ¿Sí? ¿Hay alguna etiología que le puede haber transmitido? ¿Se escucha? Sí. ¿Hay alguna patología que le puede haber transmitido el donante? A pesar que se ha hecho el screening, ¿no es cierto? A mí me llama la atención la causa de muerte del donante, una anoxia post-paro cardíaco en una persona de 30 años. ¿Qué etiología puede tener ese paro cardíaco? Que si hubiéramos tenido el antecedente, seguramente la doctora lo hubiera volcado, ¿no es cierto? Pero no se nos dio. Bueno, No, pero no pensé, lo teníamos. un paro cardíaco en un paciente de 30 años, ¿por qué puede estar dado? Consumo de cocaína, Sí, ketamina. también. Muy bien. Entonces, si estamos frente a un paciente así, ¿no es cierto?, frente a antecedentes de drogadicción, ¿qué otras patologías podrían tener que posteriormente le den origen a esa cirrosis? Infecciones, como por ejemplo la hepatitis C. Muy bien, la hepatitis C. ¿Y qué otra hepatitis? B. La B. Muy bien. De hecho, la hepatitis B, salvo en casos excepcionales, descarta el donante. Si el antígeno de superficie es positivo, lo descarta, ¿cierto? No así la hepatitis C. Si tenemos un paciente de 70 años, ¿no es cierto?, que tiene una insuficiencia renal crónica, para llegar una hepatitis C
a la cirrosis, ¿no es cierto?, tarda mucho tiempo. Así que le podemos dar tranquilamente, y además, ¿no es cierto?, ahora la hepatitis C, como recuerden el teórico de la doctora Cobos, tiene tratamiento, se cura. Sí, bueno, son todas consideraciones que uno tendría que hacer. Puede transmitirse desde el donante patología infecciosa que podrían llevar a la cirrosis. ¿Y qué forma de control, además de todos los estudios que bien dijeron, la ecografía hepática, la tomografía, el laboratorio? Hay una ecografía que se hace específica para medir el grado de fibrosis del hígado. ¿Lo conocen? Se hace en los servicios de gastroenterología. El FibroScan, ¿no es cierto? Ya lo van a ver en algún momento, le vamos a preguntar al doctor Massa, por ejemplo, en la próxima clase, qué es el FibroScan, que me imagino lo están escribiendo y van a ir a buscarlo. Es una ecografía donde mide el grado de fibrosis que tiene y la progresión o no de la fibrosis en un paciente portador de cirrosis hepática. ¿Es lo mismo que elastografía? De elastografía, Sí, así. Silvina, ¿es similar? Puse en No es Google y lo apareció mismo, eso. no es lo mismo, pero es similar, sí. Similar. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bien, acá yo les proponía calcular el índice de masa corporal, se los calculo yo porque seguramente se han olvidado los datos, y es 35.5. O sea que estamos ante una paciente con, ¿qué les parece? ¿Peso normal, Obesidad. sobrepeso, obesidad? Estamos actualmente ante una paciente con obesidad, con cirrosis hepática, ¿sí? Relacionada a su síndrome metabólico. ¿Mm? Así que, ¿qué hacemos con esta señora? ¿Qué conducta tomarían? Estamos en el taller de nutrición, pero bueno, tenemos que contemplar todos estos aspectos. Yo básicamente trabajo mucho con ella para intentar que baje de peso, lo cual, como verán, no es sencillo. Que aumente su actividad física. Se le explicó claramente los riesgos de su situación actual en base a este último diagnóstico. Eventualmente la posibilidad de que requiera otro trasplante, ¿no? Así que bueno, hay muchas recomendaciones para darle. Y como les decía anteriormente, el abordaje siempre tiene que ser interdisciplinario. Muy bien. ¿Y qué otro trasplante se refiere a la doctora Chussi? Tiene cirrosis, pero no está en insuficiencia hepática, ¿no es cierto? Pero ya cuando llegue a un determinado estadio, que lo vamos a ver la clase que viene, el miércoles que viene, que es el MELD, que de acuerdo a determinados parámetros sabemos si tiene
indicación de trasplante o no, y con qué grado de urgencia lo necesita. Podría realizarse el trasplante hepático. ¿Está bien, Silvina? Exacto. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más de este caso. Bueno, aparentemente no. Aparentemente no. Les dejo una frase para terminar, que ya desde la época hipocrática, la importancia de la nutrición y de la actividad física. Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Muy bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias, doctora. De Una vez nada. más. Creo que es importante decir que dentro de los cuidados del paciente has escrito el capítulo de nutrición. Cada paciente que ingresa a nuestro hospital, servicio de trasplante, recibe una guía del paciente en donde hay, dentro de esa guía general, las generalidades de nutrición y por el otro lado hay otra guía específica más completa sobre nutrición en los receptores de trasplante renal. Fíjense la importancia que tiene. Bueno, muy bien. Que tengan muy buen fin de semana. Y nos Bueno. veremos con trasplante hepático el miércoles que viene. Chau a todos. Buenas Chau a tardes. todos. Chao. Hasta luego. Muy bien. Vamos a saludar acá. Bueno, Silvina, muy bien. Bueno. Nos vemos entonces. Ahí ya me desconecto. Perfecto. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Listo, ¿Qué hago Silvina, con la hasta luego. grabación? ¿Qué hago con la grabación? Nada, Clemente, cuando se corte, supuestamente después voy a poderlo descargar desde la Bueno, nube. ¿Eh? muy bien. Listo. Listo, hasta el Nos miércoles. vemos. Chao, Hasta luego. chao.